Buenos días tengan ustedes estudiantes, espero que hayan disfrutado estas cortas vacaciones y sobre todo se mantengan en salud, paz y bienestar familiar. El día de hoy, como estamos viendo, vamos a hablar de este grupo de escritores denominados la generación del 98. ¿Por qué serán llamados la generación del 98? Veremos a continuación. La generación del 98 es el nombre con el que se ha reunido tradicionalmente a un grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles que se vieron profundamente afectados por la crisis moral, política y social desencadenada en España, por la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense y la consiguiente pérdida de Puerto Rico, Guam, Cuba y las Filipinas en 1898. Todos los autores y grandes poetas englobados en esta generación nacen entre 1864 y 1876. Se inspiraron en la corriente crítica de canovismo denominado regeneracionismo y ofrecieron una visión artística en conjunto en la generación del 98, clásicos y modernos. Estos autores, a partir del denominado grupo de los tres, Baroja, Azorín y Maeztu, comenzaron a escribir en una vena juvenil hipercrítica e izquierdista, que más tarde se orientará a una concepción tradicional de lo viejo y lo nuevo. Pronto, sin embargo, siguió la polémica. Pío Baroja y Ramiro de Maeztu negaron la existencia de tal generación, y más tarde Pedro Salinas la afirmó tras minuciosos análisis. En sus cursos universitarios y en un breve artículo apareció en Revista de Occidente, diciembre de 1935, siguiendo el concepto de generación literaria, definido por el crítico literario alemán Julius Petersen. Este artículo apareció luego en la literatura española, siglo XX, 1949. José Ortega y Gasset distinguió dos generaciones en torno a fechas de 1857 y 1872, una integrada por Gabinet y Unamuno y otra por los miembros más jóvenes, su discípulo Julián Marías, utilizando el concepto de generación histórica, y la fecha central de 1871, estableció que permanecen a ella Miguel de Unamuno, Ángel Gabinet, Valle Inclán, Jacinto Benavente, Carlos Arniches, Vicente Blasco Ibáñez, Gabriel y Galán, Manuel Gómez Moreno, Miguel Asín Palacios, Serafín Álvarez Quintero, Pío Baroja, Azorín, Joaquín Álvarez Quintero, Ramiro de Maeztu, Manuel Machado, Antonio Machado y Francisco Villaspesa. No incluyó a mujeres, pero de hecho, Carmen de Burgos, Colombine, 1867-1932, Consuelo Álvarez Paul, Violeta, 1867-1959, y Concha Espino, 1869-1955, podrían pertenecer a ella, pues se encuentran en esa franja de fechas y sus características coinciden. Los autores de la generación mantuvieron, al menos al principio, una estrecha amistad y se opusieron a la España de la Restauración. Pedro Salinas ha analizado hasta qué punto pueden considerarse verdaderamente generación historiográficamente hablando. Lo indiscutible es que comparten una serie de puntos en común. Características o puntos que comparten. Distinguieron entre una España real miserable y otra España oficial falsa y aparente. Su preocupación por la identidad de lo español está en el origen del llamado debate sobre el ser de España, que continúa aún en las siguientes generaciones. Sienten un gran interés y amor por la Castilla de los pueblos abandonados y polvorientos. Revalorizan su paisaje y sus tradiciones, su lenguaje
castizo y espontáneo. Recorren las 2 mesetas escribiendo libros de viajes, resucitan y estudian los mitos literarios españoles y el romancero. Rompen y renuevan los moldes clásicos de los géneros literarios, creando nuevas formas en todos ellos. En la narrativa, la novela inonamiana, la novela impresionista y la lírica de Azorín, que experimentan con el espacio y el tiempo y hace vivir al mismo personaje en varias épocas. La novela abierta y disgregada de Baroja, influida por el folletín, o la novela casi teatral y cinematográfica de Valle-Inclán en el teatro, el esperpento y el impresionismo de Valle-Inclán, o los dramas filosóficos de Unamuno. Rechazan la estética del realismo y su estilo de frase amplia, de elaboración retórica y de carácter menudo y detallista. Intentaron aclimatar en España las corrientes filosóficas del irracionalismo europeo, en particular de Friedrich, Azorín, Maeztu, Baroja y Unamuno, Arthur Schopenhauer, especialmente Baroja, Schoren en Unamuno y Henry Bergson, Antonio Machado. El pesimismo es la actitud más corriente entre ellos y la actitud crítica y descontentadiza les hace simpatizar con románticos como Mariano José de Larra, al que dedicaron un homenaje, y Carmen de Burgos una biografía. Ideológicamente comparten la tesis de regeneracionismo, en particular de Joaquín Costa, que ilustra de forma artística y subjetiva. Su contexto histórico. Los años comprendidos entre 1876 y 1898 son de hastio creativo debido al proyecto de restauración de Cánovas durante el reinado de Alonso XIII, cuando España pierde en 1898 las colonias de sociedad. La sociedad vuelve a poner el dedo en la llaga de la revolución de 1868, revolución de la gloriosa. La literatura del realismo se halla anquilosada y pese a su estabilidad, la vida política se encuentra corrompida por la oligarquía, el caciquismo y el régimen de turno de partidos, que se está descomponiendo en banderías internas en el seno de los grandes partidos progresistas y conservadores, mientras que un tercer gran partido, el democrático, permanece marginado y ninguneado por el reparto canovista del poder. Las perspectivas profesionales de los escritores 98istas habían alcanzado su cima o estaban haciéndolo. Los más viejos se acercaron a la edad de Galdós y los más jóvenes a la de Unamuno. Esto significa, en contraste con la generación del 98, que se habían formado espiritualmente en los tiempos de la Revolución de Septiembre. Representantes. En ensayos tenemos a Miguel de Unamuno, líder de la generación del 98, filósofo y escritor español. Nació en Bilbao el 29 de septiembre de 1864 y está considerado como el miembro más influyente de la generación del 98 y es uno de los principales intelectuales españoles del siglo XX. Sus obras son El sentimiento trágico de la vida, En torno al casticismo, La agonía del cristiano, Vida de Don Quijote y Sancho. Azorín, escritor y ensayista español. Azorín, cuyo verdadero nombre era José Augusto Trinidad Martínez Ruiz, fue uno de los principales novelistas en castellano del siglo XX, aunque también destacó en el apartado ensayístico con especial atención a la crítica literaria y en el campo de la dramaturgia. Sus obras son La ruta de Don Quijote, Confesiones de un pequeño filósofo y Los pueblos. En poesía tenemos a Antonio Machado, poeta español, nacido en Sevilla el 26 de julio de 1875, miembro de la generación del 98, su obra se enmarcaría dentro de la corriente del modernismo, aunque con fuerte influencia del movimiento simbolista.
Sus obras son Campos de Castilla y Proverbios y Cantares. Juan Ramón Jiménez nació en Moguer, 1881, San Juan de Puerto Rico, 1858. Poeta español, su lírica evolucionó desde las últimas derivaciones del modernismo hacia una poesía a la vez emotiva e intelectualista. Tras cursar el bachillerato en el Colegio de los Jesuitas de Puerto de Santa María, Cádiz, ingresó a la Universidad de Sevilla para estudiar Derecho, carrera que abandonó para seguir su vocación artística. Sus obras más resaltantes son Platero y yo y Diario de un poeta recién casado. Novela. Ramón María del Valle Inclán, escritor y dramaturgo español, fue uno de los grandes autores de principios del siglo XX en España, ejemplo de modernismo literario y miembro de la llamada generación del 98. Su obra famosa es Tirano Banderas. Pío Baroja, escritor español, fue uno de los grandes exponentes de la llamada generación del 98, conocido por su proyección o producción, novelística, entre las que se destacan títulos como Memorias de un hombre de acción, 1935, y Salacaín el aventurero, 1908, que fue llevada al cine en 2 ocasiones. Una de sus famosas obras y máximas es La Busca. En teatro tenemos a Jacinto Benavente. Inició sus estudios de Derecho en la Universidad Central de Madrid, que abandonó dedicándose a viajar por Europa y a conocer la literatura de otros autores, ya que sus condiciones económicas se lo permitían. También fue empresario circense, publicó en 1893 y desde entonces inició una prolífica carrera literaria, escribiendo 172 obras. Ingresó en la Real Academia de la Lengua Española en 1912 y 1918. Fue elegido para el Congreso de los Diputados. Pasó la Guerra Civil en Madrid y Valencia, y tras ella sus obras fueron censuradas durante un periodo por su condición de homosexual. Ejerció la crítica teatral en El Imparcial y adaptó al cine varias de sus obras. En 1992 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Una de sus más famosas obras, Los intereses creados. Azorín, Las confesiones de un pequeño filósofo. Yo no sé si escribir. Así empieza Azorín. Lector. Yo soy un pequeño filósofo. Yo tengo una cajita de plata de fino y oloroso polvo de tabaco, un sombrero grande de copa y un paraguas de seda con recia armadura de ballena. Lector. Yo emborrono estas páginas en la pequeña biblioteca del Collado de Salinas. Quiero evocar mi vida. En medianoche el campo reposa en un silencio augusto. Cantaban los grillos en un coro y suave, melódico. Las estrellas fulguran en el cielo fulginoso. De la inmensa llanura de las viñas sube una frescura grata y fragante. Yo estoy sentado ante la mesa. Sobre ella hay puesto un velón con una redonda pantalla verde que hace un círculo luminoso sobre el tablero y deja en una suave penumbra el resto de la sala. Los volúmenes reposan en sus armarios, apenas si en la oscuridad destacan los blancos rótulos que cada estante lleva Cervantes, Garcilaso, Gracián, Montaigne, Leopardi, Mariana, Vives, Taine, La Fontaine, a fin de que me sea más fácil recorrerlos y pedir estando ausente un libro. Yo quiero evocar mi vida. En esta soledad, entre estos volúmenes que tantas cosas me han revelado, en estas noches plácidas solemnes de verano, parece que surge en mí, viva y angustiosa, toda mi vida de niño y de adolescente,
y si dejo la mesa y salgo un momento al balcón, siento como un aguzamiento doloroso de la sensibilidad cuando oigo en la lejanía el audio planillero y persistente de un perro, cuando contempla el titileo misterioso de una estrella en la inmensidad infinita. Y entonces, estremecido, enervado, retorno a la mesa y dudo ante las cuartillas de si un pobre hombre como yo, es decir, de si un pequeño filósofo que vive en un grano de arena perdido en lo infinito, debe estampar en el papel los minúsculos acontecimientos de su vida prosaica. No voy a contar mi vida de muchacho, ni adolescente, ni adolescencia, punto por punto, tilde por tilde. ¿Qué importan y qué podrían decir los títulos de mis libros primeros? La relación de mis artículos agraces, los pasos que di en tales redacciones o mis andanzas primitivas a casa de editores. Yo no quiero ser dogmático y hierático, y para lograr que caiga sobre el papel y el lector la reciba, una sensación ondulante, flexible e ingenua de mi vida pasada, yo tomaré entre mis recuerdos algunas notas vivaces e inconexas como la es la realidad, y con ellas saldré del grave aprieto en el que me han colocado mis amigos, y pintaré mejor mi carácter, que no con una seca y odiosa ringla de fechas y de títulos, y sea el lector bondadoso, que a la postre todos hemos sido muchachos, y estas liviandades de la mocedad no son sino prólogos ineludibles de otras hazañas más fructuosas y trascendentales que realizamos, sí, las realizamos en el apogeo de nuestra vida. Platero y yo. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blanco por fuera que diría todo de algodón, que no lleva huesos, solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rojas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, Platero, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe y no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas, los moscateles, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco como de piedra. Cuando paso sobre él los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres de campo vestidos de limpio y despaciosos se quedan mirándolo. Tiene acero y plata de luna al mismo tiempo. Los campos de Castilla. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar de ese camino y al volver la vida atrás, se va la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Antonio Machado. Bueno, estudiantes, hasta aquí hemos llegado. No sin antes desearles la seguridad en sus hogares. Tengamos en cuenta los protocolos, no seamos confiados. Las lecturas las haremos en clase. Espero que se encuentren cada uno bien de salud, al igual que su familia, y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas bendiciones, promoción.